reino visible, one kingdom invisible, ¿okay? Visible, visible, ¿okay? Que va a manifestarse, that is going to manifest itself ¿okay? En el tiempo venidero. in the time to come. Nosotros cuando oramos When we pray, y decimos, venga tu reino, we pray your kingdom come, que llegue, that it can come, ¿okay? Porque todavía no llega. because it hasn't come yet. Pero ¿a qué reino nos estamos refiriendo nosotros? But what kingdom are we referring to? Nosotros nos estamos refiriendo a un reino físico. We're referring to a kingdom that's physical. Cuando Jesús venga When Jesus comes y establezca físicamente and he physically establishes su reino aquí en la tierra. his kingdom here on earth, Él físicamente reinará desde Jerusalén. he will physically reign over Jerusalem. Lo invisible se hará visible. The invisible will become visible. So, ese reino está por llegar. So that kingdom is to come. Los judíos esperaban que llegase ese reino. The Jews were waiting for that kingdom to come. Ellos esperaban que llegase el Mesías, They were waiting for the Messiah to come. eliminar a los romanos, Eliminate the Romans, eliminar a la gente mala eliminate all the evil people, y nomás la gente justa se quedara. and only the just people would stay. Pero eso es un momento que va a llevarse a cabo But that's a moment that's going to take place después de la tribulación, after the tribulation, donde Jesús apartará a los cabros, where Jesus will separate the goats, the goats ¿okay? De las ovejas, from the sheep, de los buenos y de los malos. from the good from the bad. Y a los malos los enviará And the bad he will send al lugar de tormento. to a tormented place. Eso sucederá después de la tribulación. That will happen after the tribulation. Resucitarán para el juicio final. They will resurrect for the final judgment. Pero eso es algo físico. But that's something that's physical. Ahora, la otra parte en que el reino de Dios se cumple Now the other part where the kingdom of God accomplishes itself, se cumple de una manera invisible. it accomplishes itself in an invisible manner. Jesús dijo, el reino de los cielos está en vosotros. Jesus said the kingdom of heaven is in us. El reino de los cielos ya ha llegado. The kingdom of heaven has come. Has Jesús arrived. dijo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Jesus said repent because the kingdom of heaven is close. Ahora, los judíos Now the Jews, esperaban ver el reino, they wanted to see the kingdom, ¿okay? Y ellos decían esto. and they would say this. Lucas capítulo 17, versículo 20. Luke 17:20. Dice, habiéndoles preguntado los fariseos, ¿cuándo vendría el reino de Dios? Jesús les respondió y dijo, el reino de Dios no viene con señales visibles. It says, one day the Pharisees asked Jesus, when will the kingdom of God come? Jesus replied, the kingdom of God can't be directed by visible signs. ¿Okay? Fíjese esto. Look at this. Él les está diciendo, el reino de Dios He is telling them that the kingdom of God no será visible, will not be visible, pero va a llegar. but there will be a time, Sí va a llegar, but yes, it will come, pero será invisible. but it will be invisible. No va a ser como una entrada apocalíptica. It's not going to be like apocalyptic entrance, Cuando Jesús entre con sus ángeles a la tierra, where Jesus comes with his angels donde to todo earth, ojo le verá. where all eyes will see. Esa es la entrada a la segunda venida. That's the entrance to the second coming. Él reinará aquí físicamente. He will reign here physically. Él estaba hablando de otra entrada a este reino. He was speaking of another entrance to this kingdom. Y le dice, y serán reunidas delante de él todas las naciones y separará el uno del otro. No, perdón. Dice, y ni dirán, ni mirad, aquí está o allá está, porque he aquí el reino de Dios entre vosotros está. You won't be able to say, here it is, or it's over there, for the kingdom of God is already among you. Ahora, la palabra reino, cuando usted la busca en el hebreo Now, the word kingdom, when you search it in the Hebrew y en el griego, and in the Greek, que en el hebreo es malkut in Hebrew it's malkut, y en griego es basilea. and in Greek it's basileia. Ahora, ambos términos principalmente significan esto: Now, both terms mean this: gobernar o reinar, to govern or reign, ya sea en el viejo como en el nuevo. just like in the old and the new. Es lo que significa gobernar o reinar. To govern or reign. Eso primeramente es el significado que le dan. That's the significance that they give it. ¿Okay? Secundariamente, Secondly, ¿okay? Ellos lo denotan como un reino, como un territorio they say it as a territory en la cual se ejerce una autoridad de un individuo. in which you can take
authority over an individual, donde alguien gobierna, where somebody governs. ¿ok? Hay un reinado. There's a kingdom. So, ambos términos cuando hablan del reino de Dios So both terms, when they speak of God, están refiriéndose a el poder que Dios va a ejercer they're referring to the power that's going to take Okay. place, o su dominio or his domain sobre la tierra. over earth. ¿Ok? Ahora, entiendan esto. Now understand this. Hay una parte en lo invisible primero There's a part in the invisible first, y hay una parte que se va a cumplir en lo visible. and there's a part where there's going to be fulfilled in the visible. Dios no está ejerciendo su poder visible aquí en la tierra todavía. God isn't exercising his visible power on earth yet. ¿Ok? No lo está haciendo como lo hará en su segunda venida. He's not doing it like he'll do it in his second coming. Hay que entender algo del reino de Dios. You have to understand something of the kingdom of God. Pero escribí esto porque mientras pensaba, Now I wrote this because as I thought, yo quise acomodar mis pensamientos I más wanted bien. to organize my thoughts, Y quiero tomarlos así como los escribí. and I want to say them just like I wrote them. Hay que entender el plan de Dios desde el principio. We have to understand God's plan since the beginning. ¿Ok? Dios iba a establecer su reino en la tierra God was going to accomplish his kingdom on earth, y lo iba a llevar a cabo a través del hombre. and he was going to take it through men. El propósito de Dios era este, The purpose of God was this, era llenar al hombre de él, was to fill man of him, para que así que Dios mismo, so that God himself, el hombre lleno de él, man full of him, pudiese establecer el mismo gobierno de Dios. would be able to establish the same kingdom of God. Ahora, pero vino un enemigo, But there's an enemy. ¿ok? Vino un enemigo y cuando él vino, There's an enemy, and when he came, normalmente en una guerra física, normally in a physical war, aun cuando leemos la historia, even when we read the story, un ejército grande venía, a big battalion would come, ¿ok? Y derrotaba a otro rey and they would conquer another king para dominar sobre él. to have dominion over him. Ahora, pero en este caso, But in this case, aunque Satanás tenía un ejército, even though the devil had an army, Satanás no vino con un ejército a pelear, the devil didn't come with an army to fight, ¿ok? Sino que vino usando lo que Dios ya había dicho. but he came using what God had already said. Así que no vino ni tampoco con un ejército invisible. He didn't come with an invisible army. Satanás es invisible. Satan is invisible. ¿Ok? Mucha gente puede mirar muchas cosas, Many people can see many things, aún ángeles. even angels. O sea, María vio un ángel. You know, Maria saw an angel. Hay ocasiones en que la Biblia menciona que miraron ángeles. There's occasions where the Bible mentions that they saw angels. Dios le puede quitar la venda a una persona God can take the blindfold off of a para que person pueda mirar so they can see lo invisible. the invisible. ¿Ok? Pero en este caso vino una serpiente. But in this case, a La serpent serpiente came. vino llena de Satanás. The serpent came full of Satan. Satanás personalmente vino, Satan came personally. no vino con un ejército. He didn't come with an army. ¿Ok? Vino por lo que Dios había declarado. He came because of what God had declared. Y vino a tomar este reino de la única manera que él podía. And he came to take the kingdom in the only way that he could. Él sabía que si el hombre desobedecía, He knew that if man disobeyed, el espíritu de él moriría. his spirit would die. Y el espíritu del hombre es el único medio de comunicación con Dios. And the spirit of man is the only means of communications Es to la, God. es la manera en que Dios llena a un hombre It's a way in which God fills a man para que el hombre sea lleno de Dios, so that the man can be filled with God, influenciado por Dios, influenced by God, que se llenen sus pensamientos de Dios that his thoughts would be of God, y que él pueda entonces ejercer dominio sobre la tierra. and that he can exercise his dominion over the earth. Él sabía que si el hombre muriese He knew that if man por died desobediencia, because of disobedience, él estaría desconectado de Dios he would be disconnected from y God. él tendría toda la libertad And he would have all the liberty para influenciar al hombre to influence man. y él podría tomar dominio sobre esta tierra. And he could take dominion over this earth. Y así fue como le hizo. And that's how he did it. Él no vino con un ejército. He didn't come with an army. ¿Ok? Así que cuando estamos hablando de reinar, So when we're speaking of reigning over something, de que Dios quiere reinar that God wants to reign over something en un mundo físico que él ha creado, in the physical world that he has created, estamos hablando que va a usar al hombre.
We are talking that he's going to use man. Estamos hablando que el hombre va a ser lleno de Dios We're talking that the man is going to be filled with God para que así se pueda cumplir las cosas. so that it can be accomplished. Y así es como Satanás lo hace. And that's how Satan does it. Si lleno a alguien de mi voluntad, If I feel somebody of my will van a matar, to kill, van a robar, to rob, van a destruir, to destroy, van a hacer todo eso. they're going to do all that. Ya hay gente que está llena de Satanás. And there's people who are filled with Satan. ¿Eh? Que hacen esas obras. What do they do? That do those things. Satanás es el príncipe de este mundo. Satan is a prince of this world. Satanás tiene el control ahorita de este mundo, Satan has a control right now de of este this mundo world, físico. of this physical world. ¿Ok? No del mundo espiritual, de Not este of- mundo físico. Not of the physical world, of the spiritual world, but the physical world. Cuando venga Jesús, When Jesus comes, entonces Él tendrá el control de este mundo físico. then Jesus will have the control of this physical world. Pero eso no se va a cumplir hasta que Él no venga. But that's not going to take place until he comes. Ahora, cuando Jesús vino Now, when Jesus came y nació de carne, and he was born in the flesh, Él nació un bebito. he was born a baby. Él no vino crecido. He didn't come off full grown. La Biblia dice que Él creció en sabiduría. The Bible says that he grew in wisdom. ¿Ok? Aunque muchos no lo crean, And even though some people don't believe it, Jesús no sabía que era Dios. Jesus didn't know who God was. No sabía que Él era Dios. Oh, he didn't know that he was God. Él no sabía que Él era el Hijo de Dios. He didn't know that he was the Son of God. Él se dio cuenta aproximadamente a los 12 años. He found out approximately at 12 years of age. Porque para la edad de 12 años, Because at the year of 12 years, Él at the age hace of una 12 years, declaración. he makes a declaration. Y Él dice, And he says, en los negocios de mi Padre in the business of my Father, me es necesario estar. it is necessary for me to be Ya there. había reconocido He had recognized que Dios era su papá. that God was his Father. Pero Él creció en sabiduría. But he grew in wisdom. El que lo sabe todo no necesita crecer en sabiduría. The one who knows everything doesn't need to grow in wisdom. Jesús no lo sabía todo. But Jesus didn't know it all. Jesús creció en sabiduría. Jesus grew in wisdom. Y fue llenándose de Dios. And he was filling himself with God. Y Él fue lleno de Dios. And he was filled with God. Él nunca pecó. He never sinned. Así que Él sabía, So he knew, y Satanás sabía, and Satan knew, que en toda la humanidad that in all mankind, todos estaban bajo su dominio. all of them were under his dominion. El único que no estaba bajo su dominio The only one who was not under his dominion era Jesús. was Jesus. Y Satanás sabía. And Satan knew. Cuando Jesús fue bautizado, When Jesus was baptized, él fue ungido con el poder del Espíritu Santo. he was anointed with the Holy Él Spirit. fue llevado al desierto para ser tentado. He was taken to the desert to be tempted. ¿Sí? Mientras estuvo en el desierto, And while he was in the desert, Satanás vino con todas sus tentaciones Satan came with all temptation para poder a ver si Jesús caía en pecado. to be able to see if Jesus would fall into sin. Pero Jesús no pecó. But Jesus didn't sin. Así que Satanás lo único que podía hacer, So Satan, the only thing that he could do, donde quiera que llegaba Jesús, wherever Jesus would come, sanaba, he would heal, libertaba, he would free, hacía señales y milagros, he would see signs and miracles, echaba fuera demonios. he would cast out No demons. había nadie que le pudiera hacer frente. There was nobody who could confront to him ¿Por qué? Porque ya estaba lleno de Dios, because he was filled with God. había sido influenciado completamente de Dios He was influenced completely by God, y el gobierno de Dios estaba en él. and the government of God, the kingdom of God was in him. Él tenía el poder él tenía el poder de agarrar de lo invisible He had the power to grab from the invisible y hacerlo visible. and make it visible. Cuando él sanaba a la gente, When he would heal people, era algo que no se miraba, it was something that you didn't see, pero él lo sacaba a la visibilidad. but they would take it to the visible ¿Por qué? Porque él estaba lleno de Dios. because Jesus was filled with God. Satanás no hallaba qué hacer, Satan didn't know what to do. sabía que no podía con él. He knew that he couldn't bear with him. Lo único que podía hacer él The only thing that he could do era matarlo. was kill him. El plan de Satanás era matar a Jesús. The plan of Satan was to kill him. ¿Cómo lo iba a hacer? How was he going to do A it? través de la influencia que tiene sobre gentes. Through the influence that he had through certain people. La influencia que tenía sobre los religiosos. The influence he had through religious people, Donde tenía envidia. where they were jealous. Con envidia los voy a influenciar. With jealousy, I'm going to influence them. Así es que operó Satanás. That's how Satan operated. El hombre matará a Jesús. Man would kill man, Él would kill pensaba, Jesus. él pensaba que era su victoria. He thought it was his victory. Dijo, si lo mato, He said, if I kill him, aquí ya termino con él. I would finish with him here. Lo llevó He took him
Lo llevaron hasta crucificarlo They took him to crucify y lo him, mataron. and they killed him. Lo que él ignoraba What he ignored era esto, was this, era que Dios tenía planeado eso, was that Jesus planned this, era que Jesús se entregó él mismo, was that Jesus gave himself up. él se dio como ofrenda. He gave himself up as offering. Lo que él no sabía What he didn't know es que a través de esa ofrenda is that through that offering, el pecado iba a quedar pagado, sin was going to be paid for, y el hombre volvería a resucitar. and man would resurrect. Jesús resucitaría Jesus would y el resurrect, hombre juntamente con él and man resucitaría. along with him would resurrect as Y well. no estamos hablando de la resurrección final. And we're not talking about the final resurrection. Estamos hablando de lo que se murió en el jardín del Edén. We're talking about what died in the Garden of Eden. Cuando el hombre resucita, When the man cuando el resurrects, espíritu del hombre resucita, when the spirit of man él resurrects, sabía que todo hombre que confiase en Jesús, you know that all men who would trust in God, que se entregase en él, that would give himself to him, iban a resucitar. they would resurrect. Aquello que había muerto, That which had died, y se abría una puerta nuevamente that a door would open again, para que el hombre, so that man, para que Dios so that God pudiese llenar nuevamente al hombre could fill man again, y entonces establecer el reino que él quería. and then establish the kingdom that he wanted. Satanás se vio derrotado. Satan was defeated. ¿En qué área lo derrotó? In what area did he Lo defeat derrotó him? en lo que nosotros no vemos. He defeated him in the thing that we can't see. Lo derrotó en lo invisible, He defeated him in the invisible, en el reino invisible. in the invisible kingdom. Nosotros creemos en los demonios, We believe in demons. creemos que existe el diablo, We believe that the devil exists, que hay potestades, that there's legions, ¿ok? Porque la misma Biblia nos lo enseña. because the Bible tells it itself. Ahí fue donde Jesús tuvo victoria. That's where Jesus had victory. Venció a Satanás ahí He defeated Satan a there través de la cruz. through the cross, Eliminó el pecado. and he eliminated sin. Por eso el apóstol Pablo dijo: That's why the Apostle Paul ¿dónde said, está, oh muerte, tu aguijón? where, O death, is your sting? ¿Dónde está tu victoria? Where is your victory? ¿Por qué? Porque a través de la muerte de Jesús Because through the death of Jesus, el hombre fue restaurado. man was restored. ¿Sí? Nuestro espíritu vive. Our spirit lives. Y ahora Dios tiene comunión conmigo. And now God has communion with me. Y ahora yo puedo. And now I ¿Sí? can. Ahora entiendo Now I understand que si Dios me llena a mí, that if God fills me up, yo tengo un recurso I have a en resource lo invisible in the invisible que puedo sacarlo a lo visible. that I can take it into the visible. Que puedo sacarlo a lo visible, entiéndame esto. That I can take it into the visible. Understand this. Ahora tienes que creer en lo invisible para acudir a él. Now you have to believe in the visible to be able to attain it. ¿Ok? Váyase a Segunda de Reyes capítulo 6 versículo 8. Go to 2 Kings 6:8. Fíjese la historia esta. El rey de Aram estaba en guerra con Israel y consultó con sus siervos diciendo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el hombre de Dios envió palabra al rey de Israel diciendo: guárdate de no pasar por tal lugar, porque los arameos van a bajar allí. Entonces el rey de Israel envió gente al lugar que el hombre de Dios le había dicho. Así que él, al prevenirlo, él se cuidó de ir allí. Y esto no una ni dos veces, o sea que varias veces. Y se enfureció el corazón del rey de Aram por este hecho, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me vais a revelar quiénes de los nuestros está a favor del rey de Israel? Y el uno de sus siervos dijo: no, rey señor mío, dice, sino que Eliseo, el profeta que está en Israel, le dice al rey de Israel las palabras que tú hablas en el interior de tu alcoba. Y él dijo: id y ved dónde está, y enviaré a prenderlo. Y le avisaron diciendo: he aquí está en Dotán. Entonces envió allá caballos, carros y un gran ejército, y llegaron de noche y cercaron la ciudad. Y cuando el que servía al hombre de Dios se levantó temprano y salió, y he aquí que un ejército con caballos y carros rodeaba la ciudad. Y su criado le dijo: señor mío, ¿qué haremos? Y él respondió: no temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Eliseo entonces oró y dijo: oh Señor,
te ruego que abras sus ojos para que vea. Y el Señor abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Cuando descendieron hacia él los arameos, Eliseo oró al Señor y dijo, te ruego que hieras a esta gente con ceguera. Y él los hirió con ceguera conforme a la palabra de Eliseo. 2 King, No, 2 Kings 8 through 16. it's too long. Okay. Ahora, fíjese lo que está sucediendo aquí. Now look what's happening here. Si usted y yo no creemos en lo invisible, If we don't believe in the invisible, no vamos a depender de lo invisible, we're not going to depend on the ni invisible, vamos a acudir a lo invisible. nor will we acquire to Y it. el reino de Dios se trata de lo invisible. And the kingdom of God is all about the invisible. Se trata de que nosotros creamos en lo invisible It's to believe in the visible para que pueda impactar en lo visible. so that it can impact in the visible. Así que esta es la historia. So this is the story. Está el rey de Aram It's the king of Aram. planeando ataque al pueblo de Israel. He's planning to attack the people of Israel. El profeta Eliseo, Dios le está revelando al profeta Eliseo, God is revealing to prophet Elijah. ¿ok? Les está diciendo las cosas que el rey está planeando He's revealing to them what the king is y en planning dónde lo va a atacar. and where he's going to be attacked. ¿Ok? Así que cuando él llega siempre es sorprendido el rey de Aram. So when he comes, the king of Aram is already No una vez, sino muchas surprised, veces. not once but a lot of times. Ahora, él se enfurece y envía a rodear. Now he's furious and he Fíjese begins aquí. to put around. Envía a rodear a Eliseo. He puts to surround Elijah. Sale el siervo de Eliseo. The servant of Elijah comes, Y lo primero que él mira and the first thing that he en lo sees visible. is the visible. Él está viendo lo visible. He's seeing the visible. ¿Qué está viendo? What is he seeing? Él está viendo un ejército. He's seeing an army. Está viendo todo el ejército de Aram. He's seeing the army of Aram, Y entra en temor. and he becomes in fear. Y dice, mira lo que ha sucedido. And he says, look what's happening. Mi Señor, estamos rodeados. He says, Lord, we're surrounded. Eliseo ni siquiera ha salido. Elijah hasn't even come out. Eliseo siempre ha estado dentro. He has always been inside. Él salió, dice. He went out, he said. Ahora Eliseo, Now Elijah, mientras está sentado ahí, while he's sitting there, él está confiado. he's confident. ¿En qué confía? What does he trust in? Él confía en lo invisible. He trusts in the invisible. Él va a acudir a lo invisible. He's going to acquire to the invisible. El ejército de Dios no se mira, The army of God you can't see. es invisible. It's invisible. Pero el ejército de Dios está ahí. But the army of God is there. Eliseo está confiado. Elijah is confident. Eliseo ni siquiera sale. He doesn't even go out. Es más, si sale, As a matter of fact, if Le he da goes out, igual. he doesn't care. porque si sale para afuera, Because if he goes out, él va a mirar con los ojos visibles. he's going to see with the visible eyes. Y con los ojos visibles lo único que va a mirar Eliseo And with the visible eyes, the only thing he's going to see es el ejército de Aram. is the army of Ram. Él está viviendo por fe. He is living by faith. ¿Cuántos de nosotros vamos a arriesgar nuestra vida How many of us are going to risk our lives creyendo en algo que no vemos? believing in something that we don't see? Pero si nosotros no lo vemos, si nosotros no tenemos ese recurso de lo invisible, But if we don't have that resource in the invisible, ¿ok? Nosotros entonces estamos amolados. then you know we're screwed. Yeah, we're screwed. We're screwed. I don't know if I could say that word here. Eso es. That's what it is. ¿Qué es lo que está pasando? That's what's happening. Eliseo sabía. Elijah knew. Él nunca dudó. He never doubted. Él ni siquiera tuvo que salir. He didn't even have to go out. ¿Sabe qué fue lo que le dijo? You know what he told him? Dijo, Padre, He said, Father, quítale la ceguera a él, take the blindness from him. porque el que no ve es él. Because the one who can't see is Yo him. sé lo que estoy, en quién descanso. I know who I Yo trust sé en in. quién dependo. I know who I Porque depend yo on. creo en lo invisible. Because I believe in the No nada invisible. más lo creo. Not only do I believe ¿ok? it, Porque nada más dependo de él. I depend on it. Si la iglesia no depende de lo invisible, If the church doesn't depend on the ¿ok? invisible, se pierde el mayor recurso que Dios le ha dado. you lose a major resource that God has given you. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es invisible, Why? Because the kingdom of God is invisible. pero tiene el poder para impactar lo visible. But it has such power to impact the invisible. The Fíjese visible. lo que está sucediendo. Look what's happening. Le dice, quítale la venda de los ojos. He says, take the blindfold from them. En otras palabras, quítalo, que permítelo mirar. In other words, let him see. Pero Eliseo nunca salió. But
But Elijah never went out. Una persona que está confiando, A person who is trusting, una persona que llega a un estado de madurez, a person who goes into maturity, puede enfrentar una situación. can go in front of a situation. Ok, imagínense que usted lo tengan rodeado. Imagine that you're surrounded. ¿Es muerte segura o no? Are you dead for sure or not? Es muerte segura. It's for sure dead. El mismo criado dijo, The same servant said, estamos fritos. we're screwed. Ok, aquí se acaba. This is where it ends. Entonces, nosotros tenemos situaciones como esas. We have situations like that. Tendremos la confianza Well, we have the trust, para the depender confidence de algo que no se ve, to depend on something that you cannot see, porque la fe es esa. because that's what faith is. La fe dice que Faith says es this, la certeza that it's the Okay. certainty de lo que tú esperas, of what you wait for que no se ve, and what cannot be seen. que no se ve. What it cannot be seen. ¿Qué es lo que tú esperas? What do you ¿Qué es wait lo que for? esperaba Eliseo? What did Elijah hope Eliseo for? esperaba esto, He hoped for this. pero entiende esto, But understand es this. la certeza, dice. It's the certainty. Entonces Eliseo, como es un hombre de fe, So Elijah, since he's Ma- a man of faith, maduro, mature, dijo, hay muchos más los que están con nosotros que los que están con él. he says there's a lot more that are with us than they are with him, Sin moverse, without even moving, porque ya él ya lo creía. because he already believed it. Él estaba seguro de lo invisible. He was sure of the Y si la invisible. iglesia no está seguro de lo invisible, And if the church is not sure of the en invisible, momento de crisis, in moment of crisis, ¿a dónde vas a correr? where will we run to? ¿A dónde vas a dirigirte? Where will we be guided to? Lo invisible es parte de nuestra vida. The invisible is a part of our lives. Lo invisible está dentro de nosotros. The invisible is inside of us. Es el reino de Dios. It's the kingdom of God. Ahora, nosotros hicimos algo la semana pasada. Now, we did something Tráigame una last canasta. week. Bring me a basket. Quiero mostrárselo. I want to demonstrate it to you. Tráeme la caja de servilletas que están ahí. Bring me the Kleenex box that's right there. Fíjese cómo usted depende de lo invisible. Look how you depend on the invisible. Usted depende de lo invisible. You depend on the Yo y invisible. usted dependemos de lo invisible. You and I depend on the invisible. Es el único recurso que tenemos nosotros. It's the only resource that you and I have. Y es el mayor recurso. And it's the major resource. La semana pasada, Last week, usted vino you came y depositó and you deposited sus primicias. your first fruits. ¿Usted está depositando algo? You're depositing something. ¿Qué depositó? ¿Lo vio o no lo miró? You deposit something. Do you see it Sí, or lo do you miró. not see it? Yeah, you can see it. Lo miró también en su estado de cuenta, You also saw it in your bank account, ¿verdad? right? Sí. Se le bajó. You know, it went down. A lo mejor no fue al McDonald's. Maybe you didn't go to McDonald's. A lo mejor nomás comió frijolitos. Maybe you only ate beans. No, pero fíjese esto. But look at this. Usted depositó algo físico. You deposited something physical. Eso que usted depositó That what you deposited, no es tanto lo que depositó. it's not what you Es deposited. el acto que usted está haciendo. It's the act upon which you're acting. Usted está confiando en lo invisible. You are trusting in the ¿Y invisible. qué es lo invisible And que usted what está is the confiando? invisible that you're trusting? Usted está confiando. ¿Qué tal si alguien le dice, What if somebody tells you, mete, esto es cada mes, ¿ok? this is per month, Por si no every usa, Kleenex si I'm usa taking cada out. semana, cada mes. Mete, si tú metes una semana, un mes ahí, If you put in a month there, yo te meto 11 meses. I'm going to put in 11 months. ¿Usted qué haría? What would you do? ¿Lo haría? Would you do it? Si a usted le dicen, dame una semana nada más If you say, oh, give me only a week, y te doy las 51. and I give you 51. ¿Usted está viendo las 51 o no las está viendo? Are you seeing the 51 weeks that he promised or not? No visible, pero depende de lo invisible. It's not visible, but you depend on the invisible. ¿Cierto o no? Fíjese lo que usted hizo, Look what you did, porque tiene que entender lo que acaba de hacer. because you have to understand what you just did. Usted está diciendo, You are saying, porque yo creo en ese Dios
Because I believe que in that está en lo God invisible that is in the y que su invisible, palabra es invisible and that His word may be y sus invisible, principios establecen cosas en lo visible. and His principles establish stuff Lo in the que Él me invisible. está diciendo a mí, What He is telling que si me, yo a Él le doy una semana, that if I give Him 1 week, Él me garantiza He can guarantee me las 52. the 52 other. ¿Es palabra de Dios o no? Is that the word of God or not? Eso es lo que está diciendo Dios. That's what God is saying. Ahora, si usted tuviera un patrón físico Now, if you had a boss that was y physical, le trajeran una caja grande así de tesoros and they would bring you a big treasure chest, y usted echara, le voy a echar, como yo estoy frito ahorita, you know, since I'm a little bit broke right now, ¿ok? Y traigo como que, imagínense que son $1,000, imagine that they're $1 million or $1,000. ¿ok? Estos son de a 1,000 You know, they're per thousand. dólares. I gave him $1,000, Y él me dice, ¿sabes qué? Dice, and he tells me, you know what? yo te voy a dar a ti, I'm going to give you físicamente, physically, oye bien, físicamente, physically, te voy a dar 4,000. I'm going to give you 4,000. Eso es físicamente. That's physically. Si Dios se lo hace así físicamente, ¿usted no se sentiría seguro? If God gave you that physically, wouldn't you be assured? Si a ti te dice, Miguel, esto es tuyo If they say, Miguel, this is y yours, esto es suficiente para que te rinda por todo el año, and this is enough so that it can last you the whole ¿te vas year, a preocupar tú por el resto del año? are you going to worry about the rest of the year? No, porque ¿sabes qué? Que ya lo tienes. No, because you already Lo have tienes it. en lo físico, You have it in the lo physical. tienes en lo visible. You have it in the visible. Ahora, ¿puedes creer que lo tienes en lo invisible? Now, can you believe it that you have it in the invisible? ¿Aló? ¿Puedes creer que lo tienes en lo invisible? Can you believe that you have it in the invisible? Porque si tú no crees que lo tienes en lo invisible, Because if you don't believe that it's in ahí the está el invisible, problema. there's the problem. ¿A dónde vas a correr? Where are you going to run to? Si lo invisible es tu único recurso, If the invisible is the only resource, es tu único recurso. it's your only resource. Cuando yo le creo a Dios, When I believe in God, que en su palabra, in His word, si Él me dice algo, if He says something, yo sé que Él me está diciendo la verdad. I know that He's telling the truth. Ahora, hay 3 tipos de personas. Now, there's 3 types of people. El incrédulo que vive afuera en el mundo, The ones that live outside in the world, ese dice, He says, si no lo veo, if I don't see it, no lo creo. I don't believe it. Eso de que existe un Dios invisible, That thing that there's a God who's de invisible, que hay un diablo, that there's a devil, de que hay demonios, that there's demons, es locura. that's crazy. El apóstol Pablo dijo que para los que no creen, Apostle Paul said, those who don't believe, el evangelio es locura. the gospel is crazy. Es una locura. It's crazy. ¿Cómo tú vas a creer en algo que tú no ves? How do you believe in something you don't even see? Pues usted cree. Well, you believe it. Usted trajo sus primicias. You brought your first fruits. ¿Por qué las trajo? Why did you bring them? ¿No por dárselas a Dios? Just to give them to God? No. No, Porque usted cree because you believe que las otras 51 that the other 51, Dios las metió invisible ahí. God put them invisibly there. Ahora, muchos quisieran verlas visibles, Now, many want to see it in the visible, pero eso no es fe. but that's not faith. Fe es creerlo. Faith is to believe it. ¿Sin qué? Without what? Sin verlo. Without seeing it. Eso es lo que es. That's what it is. Nosotros tenemos que movernos en esa fe. We have to move through that faith. Ese reino está disponible. That kingdom is at your disposition. Ese reino tiene poder. That kingdom has power. Es la fuerza más grande que existe It's the greatest force that ever existed, y está dentro de nosotros. and it's inside of us. Cuando uno está enfermo, When one is sick, ¿está en lo físico, sí o no? is it in the physical? Yes or no? Sí. Yes. Usted y yo estamos enfermos en lo físico. You can say, I'm sick in the physical. ¿Y dónde está su sanidad? And where's your healing? En lo invisible. In the invisible. Todo está en lo invisible. All of that is in the invisible. ¿Usted está pobre? You're poor? ¿Dónde está su prosperidad? Where is your prosperity? En lo In invisible. the invisible. Póngale donde quiera que le ponga. You can put it wherever you want. Usted se va a dar cuenta de algo. You're gonna know. You're Que todo lo de Dios gonna find out that all of God está en lo invisible. is in the invisible, Pero que usted tiene acceso. but that you have access. Que lo invisible puede impactar en lo visible. That the invisible can impact the visible. Puede manifestarse en lo visible. It could be manifested. Eso es cultura de reino. That's the kingdom culture.
que usted aprenda a vivir una cultura distinta, that you can live a kingdom that's a distinct, vivir por fe, to live by faith, a caminar sobre el agua. to walk over water. Si usted y yo If you and I, no creemos en lo invisible, we don't believe in the invisible, entonces lo único que vamos a ver the only thing we're going to see es nuestra salvación. is our salvation. So, hay tres tipos de personas. So there's three type of people. So, el segundo es el cristiano inmaduro, The second one is a Christian who's not mature enough, al que le falta crecer en fe. the one who needs to grow in faith, ¿Ok? O sea, que conocemos de Dios, that we know about God, pero el temor nos gana. but the fear reigns over us. El temor nos gana y no nos permite ver lo invisible. The fear doesn't allow us to see the invisible. Eliseo no tenía temor. Elijah didn't have fear. Eliseo está ahí sentado He was there sitting, y él está planeando qué voy a hacer con estos soldados árabes. and he's planning, what am I going to do with these Arab soldiers? ¿Sabe qué dice? And you know what he says? Ahora, si lo invisible que está ahí Now, if the invisible that's there, no lo puede defender, he can't defend it, entonces ¿de qué sirve que esté lo invisible? so then what's the whole of it being invisible? Si lo invisible que está ahí, If the invisible that's usted there, no tiene acceso a ello, you don't have access to it, ¿de qué le sirve que tenga 52 semanas ahí? what's the whole point of you having 52 weeks there? No, él dice, ¿sabes qué dice? You know what he says? Padre, Father, como sé que ahí están, since I know that they're there, no los mates, don't kill them. déjalos ciegos. Leave them blind. ¿Quedaron ciegos físicamente o no? They were physically blind, yes or no? Sí, Yes. los dejó ciegos físicamente. He left them blind physically. Si lo invisible If the invisible no nos beneficia a nosotros, doesn't benefit us, entonces yo para qué lo quiero. then why do I even want it? Una, One, si está invisible y no lo puedo demostrar, if it's invisible and I can't demonstrate it, lo que yo quiero es que me beneficie de alguna manera u otra. what I want is for it to benefit me one way or another. Cuando se llega a un estado de madurez, When you get to a state of maturity, a una confianza to a trust en lo invisible, in the invisible, entonces tú puedes caminar sobre el agua. then you can walk upon water. Ahora, el reino de los cielos, Now, the kingdom of heaven, fíjate lo que hablan las parábolas. look what the parables speak of it. Mateo capítulo 13, Matthew chapter 13, el versículo 31. verse 31. Acuérdense que nosotros dependemos de lo invisible. Now, remember that we depend on the invisible. Cuando a mí me decían, tú estás loco, When they used to tell me you're crazy, estás creyendo en algo que no es, you're believing in something that's not, yo decía, no, they said no. yo sé que ahí está I said, no, I know that he's there, y se va a manifestar. and he's going to manifest himself. Pero que sé que ahí está. But that I know that he's there, I know. Pero fíjese esto, Now look at this. Jesús les contra otra parábola. El reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. Fíjese lo que dice. Dice, aunque es más pequeña de todas las semillas, cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en un árbol, de modo que vienen las aves y andan en sus ramas. Fíjese lo que va a decir Jesús aquí. Look what Jesus is going to say here. Está hablando de un grano de mostaza. He's talking about a mustard seed. Es una de las semillas más pequeñas. It's one of the most smallest seeds ever. Y él quiere hacer una referencia. And he wants to make a reference with Dice, it. el reino de los cielos es así. He says the kingdom of heaven is as so. Dice, entra en tu vida. It says it goes into your life, ¿Ok? Y no entra, no es visible. and it's not visible. Entra inadvertidamente. It goes in without you even knowing it. Entra tan pequeño It's the most smallest ¿ok? thing que no se nota mucho. that you can't even notice it. ¿Ok? Pero entra en tu vida. But it comes into your life. Pero esa semilla, But that dice, va a seed, crecer, it's going to grow. va a crecer. It's going to grow. Y conforme crezca, And while it grows, ese reino se va a manifestar. that kingdom is going to be ¿Ok? manifested. Vas a poder tener la habilidad You're going to have the ability de tener acceso a lo invisible. to have access to the visible, Porque ese es el reino de Dios. because that's the kingdom of La heaven. segunda parábola que usa ahí The second parable that he habla uses de la here, levadura. he talks about yeast. ¿Sí? Habla de la levadura que trae la masa. It's about the yeast that dough brings. ¿Ok? Y fíjese lo que dice. And look what it brings. Dice, el reino de los cielos es semejante a una mujer
He says the kingdom of heaven is like a woman Dice que tomó poca levadura that she took a little bit of yeast y la puso en la masa. and she put it in the dough. ¿Y qué hizo? And what did she do? La empezó a trabajar She began to work with it. y infestó toda And it went in everything, toda la masa. in all the dough. Dice, el reino de los cielos es así. It says the kingdom of Dice, heaven is a sow. empieza pequeño. He says it starts small. ¿Ok? Dice, todo lo que tú traes adentro He says everything that you have inside, está metido en una semilla. it's inside of a seed. Está metido en una semilla. Dice. It's inside of a seed. El reino de los cielos está ahí en ti. The kingdom of heaven is there in you. No hay nadie pobre There's no poor sino el que no sabe trabajar el reino de los than the cielos. one who doesn't know how to work the kingdom of heaven. Ahora, la otra parábola es que sigue más adelante. Now the next thing, the parable that's ahead, Le habla de una parábola. it's speaking of a Y parable. dice, el reino de los cielos And he says the kingdom of es heaven como un hombre que salió al campo. is like a man who went out into the field. ¿Y sabes qué es lo que dice? And you know what it Y says? encuentra un tesoro. And he finds a treasure. ¿Ok? Y va y regresa And he goes and y comes vende back. todo. And he sells everything. Todo. Everything. ¿Para qué? Why? Porque lo que ha encontrado Because what he has tiene found más valor has more value que cualquier cosa en el mundo. than anything in this world. ¿Qué le está tratando de decir esa parábola? What is he trying to say with that La parable? parábola está diciendo esto. The parable is saying this. Si tú supieras If you knew el valor de lo que tú traes dentro, the value of what you hold inside, tú vendieras todo. you would sell everything. Es lo que está diciendo. Tú That's what he's vendieras saying. todo. You would sell everything. Es que a veces no entendemos You know, sometimes we just don't lo que understand traemos dentro. what we have inside. No entendemos. We don't understand it. Dice, el reino de los cielos He says the kingdom of es lo heaven, que tú traes dentro. that's what you have inside. Dice, es más valioso que cualquier tesoro aquí en la tierra. He says it's more valuable than any treasure here on earth. ¿Por qué? Why? Porque tienes acceso a lo invisible. Because you have access to the invisible. Tienes acceso a lo invisible. You have access to the invisible. ¿A quién de ustedes no les gustaría tener acceso de lo invisible? How many of you would like to have access to the invisible? Porque todo lo invisible es lo de Dios. Because everything that's invisible is from God. Tu sanidad, tu prosperidad, Your prosperity, tu healing, tu sanidad, tu liberación, your freedom, todo, everything, todo. everything. La Biblia dice que caminemos por fe. The Bible says to walk by faith. Entonces, a medida que nosotros So through vayamos avanzando en el reino de Dios, through the way we advance in the kingdom of heaven, vamos a tener que entender algo. we would have to understand something. Yo concluyo con esto. I finish with this. No podemos llegar a manifestar We can't go to manifest el reino de Dios, que es lo invisible, the kingdom of God, which is the invisible, en nosotros mismos, in us cuando nuestra vida when our lives no tiene prioridades. doesn't have priorities, No tiene prioridades. when it doesn't have priorities. La Biblia nos enseña. The Bible teaches Dice, us. buscar primeramente el reino de Dios He says, seek first the kingdom of heaven y su justicia. and his justice. Si cada uno de los que estamos aquí, If all of us who are here, si tú no pones a Dios primero en tu vida, if you don't put God first in your life, aquí te está diciendo esta parábola, the parable here is telling us no has valorizado correctamente. you haven't valued correctly. No lo has valorizado correctamente. You haven't valued it correctly. No te has dado cuenta de lo que posees. You haven't found out of what you possess. Porque cuando tú te das cuenta de lo que posees, Because when you find out what you possessed, haces sacrificios. you make sacrifices. Haces sacrificios. You begin to make sacrifices. Crees más en lo invisible You believe more in the invisible. que en lo visible. You believe more in the invisible than the visible. Dependes de lo invisible You depend on the invisible. que en lo que miramos. It's what we need. Así que tu compromiso So your commitment determina hacia dónde vas. determines where you're going to go. ¿Sí? Tu compromiso determina hacia dónde vas. Your commitment determines where you're going to go. Porque tu compromiso determina tus prioridades. Because your commitment determines your priorities.
Lo que determina. That's what it determines. Gente fiel, People who are faithful, gente que busca de Dios, people who seek God, va a manifestar lo invisible. they're going to manifest the invisible. Tarde o temprano. Sooner or later. ¿Por qué? Porque mientras Él siga buscando, Why? Because when we keep searching, Él sigue avanzando He keeps advancing, y el reino está creciendo. and the kingdom is growing. Él dijo, va creciendo. He said it's growing. Él dijo, crece. He said it No grows. se queda chico, dice. It doesn't stay small. Es más, es irregular que se quede chico. As a matter of fact, it's irregular that it stays small. Mientras más amase, While the more we love, se contamina toda la masa, dice. everything else is ¿Y qué es lo que contaminated. sucede? And what happens? Lo mismo que Dios quería hacer de un principio. The same thing that God wants to do in the beginning. El diablo sabía The devil didn't know que si el hombre era influenciado por Dios, that the man was influenced by God, ¿qué se iba a manifestar? that he was going to be manifest. What was going to be manifested? Lo invisible de Dios, The invisible of God, el reino de Dios. the kingdom of Él lo God. sabía. He knew. ¿Entiendes? Ahora entonces, Now, ahora que nosotros somos nacidos de nuevo now that we are born y again que tenemos el Espíritu de Dios, and that we have the Spirit of God, Dios tiene la capacidad God has the para capacity infiltrarnos con lo de Él to infiltrate us y with His empezar a movernos. and begin to move Por eso es us. que nos movemos bajo el principio de las primicias. That's why we move under the principle of the first Porque fruits. Dios no es porque un hombre te lo esté diciendo. It's not because a man is saying Es it. porque tú sabes que es palabra de Dios It's because you know that it's the y word le of estás God creyendo a Dios and you're believing y in te Him mueves en ello. and you begin to move Porque in estás it seguro, because you're sure, porque estás totalmente convencido because you're convinced que Dios no sabe fallar, that God doesn't que la make a mistake, economía te va a fallar. that He never made a ¿ok? mistake, Pero la economía nunca tuvo lo invisible. that the economy may El fail, que tiene lo invisible es Dios. but who Y tú has the dependes invisible de is God, Dios. Y es el que te va a proveer. and He's the one who's going to provide No for hay, you. no hay cosa más segura There's no more sure thing que el reino de Dios. than the kingdom of God.